Todo arquitecto sueña con encontrar algo que cambie la historia de nuestro pasado. Aunque suene imposible, ha ocurrido en múltiples ocasiones. Los hallazgos que surgen de las entrañas de la Tierra se transforman rápidamente en teorías y descubrimientos que repercuten en la ciencia, la historia y un sinfín de áreas. Sin embargo, ¿existirán cosas que los arqueólogos preferirían no haber encontrado? Si te interesa descubrir la respuesta a esta pregunta, será mejor que te quedes con nosotros en esta oportunidad y nos acompañes a explorar las siguientes historias de arqueólogos que desearían no haberse topado con sus propios hallazgos. Número 5. El Monte Owen Mor. Uno de los descubrimientos más extraños de la historia moderna ocurrió en Nueva Zelanda, en una expedición realizada en el año 1986 hacia las cavernas del Monte Owen. La intención de los investigadores era explorar la red de cuevas subterráneas de la montaña y tratar de localizar algún fenómeno inusual. Sobre el papel la idea era interesante, pero cuando se internaron en las cuevas, sin más armas que linternas y candiles, las cosas comenzaron a complicarse. La oscuridad era tan absoluta que las luces no podían ni alumbrar el 10% de las enormes cuevas. Sin embargo, la expedición continuó en medio de la penumbra hasta que uno de los miembros del equipo tropezó con un objeto extraño. Cuando las luces se posaron sobre él, todos quedaron horrorizados, pues se trataba de una pila de huesos con sangre fresca. ¿Había sido asesinado alguien recientemente en aquella cueva? ¿A qué pertenecía aquella sangre? ¿Qué explicación tenía aquella escena? Luego de llevar los huesos al laboratorio, se descubrió que aquellos restos pertenecían a una ave no voladora que se extinguió hace 3000 años. Entre los huesos se encontraba una de sus garras, la cual tenía similitudes con las patas de un velociraptor. El nombre de esta criatura era el Moa, y la garra encontrada no era la primera vez que caía en manos de arqueólogos, sino que casi un siglo después, en 1863, James Campbell la había descubierto, aunque décadas después fue vendida al director del Dominion Museum de Wellington por un tataranieto de Campbell por un precio ridículo de 5 libras. Según los investigadores, este tataranieto necesitaba deshacerse de esta garra porque había estado atormentado a su familia durante generaciones. Número 4. Una antigua guerra química. 1933 fue uno de los años más complejos para el arqueólogo Robert Dumesnil du Bosson, pero no por un asunto personal, sino por uno de los descubrimientos más inusuales y aterradores de la historia. Ocurrió en una excavación en la zona de Dura Europos, uno de los antiguos bastiones romanos que utilizaban para protegerse de los asedios del Imperio Persa. Las ruinas de este lugar han sido ampliamente exploradas, pero Robert descubrió un extraño pasadizo subterráneo que conducía varios kilómetros por debajo del suelo hasta una subida. Se cree que aquel conducto fue realizado en la antigüedad como vía de asedio para el bastión romano. Según los informes, por allí se podría acceder al interior de las murallas e iniciar una masacre sin que nadie lo notara. Sin embargo, los romanos estaban preparados y cuando escucharon el ruido de las excavaciones, activaron una de las armas más inesperadas para la época. El hallazgo arqueológico dio con los restos de 19 persas y un romano, todos con posiciones extrañas, como si estuviesen arrancándose la piel y huyendo de la escena. Curiosamente, las paredes del túnel presentaban restos de azufre y betún, sustancias que al combinarse podrían haber formado una de las primeras armas químicas de la historia de la humanidad. De momento, no se ha llegado a conclusiones más sólidas al respecto, pero el hallazgo es realmente inquietante. ¿Era la primera vez que los romanos utilizaban este tipo de armas? ¿Fue un accidente? ¿Realmente era un arma química? Estas preguntas siguen merodeando a los historiadores, pero la respuesta de los cadáveres que encontraron la muerte en estas extrañas circunstancias parece confirmar las sospechas. Número 3. Cerveza tóxica. ¿Qué ocurre cuando un país decide prohibir algo? La respuesta inmediata es el contrabando y las operaciones al margen de la ley. Eso es algo que Estados Unidos e Inglaterra tuvieron claro durante el siglo XIX, cuando activaron la gran prohibición del alcohol y fomentaron que numerosos ciudadanos comenzaran a fabricar sus propias bebidas al margen de la ley. Esto tuvo consecuencias directas en la época, pero una de ellas ha tardado varias décadas en aparecer en las noticias.
Se trata de un descubrimiento insólito realizado por un equipo de arqueólogos que desenterraron de un sótano escondido cerca de 600 botellas de cerveza. En principio, las bebidas parecían simplemente licor realizado de forma apresurada y al margen de la ley, pero resultaron ser algo peor, mucho peor. Según los análisis posteriores, las botellas de cervezas estaban cargadas de grandes concentraciones de plomo. Cada una posee suficiente como para matar a un adulto y, de haberlo querido, hubiesen sido un arma letal para asesinar de forma certera a centenares de personas. Sin embargo, detrás de este hallazgo no hay una gran conspiración, sino más bien una circunstancia de la época, ya que por aquellos victorianos se comenzó a reemplazar las tuberías por unas nuevas hechas de plomo. Estos trabajos iniciales ocasionaron que el agua que se utilizaba para hacer la cerveza tuviese un alto contenido de plomo sin que nadie lo supiese. Afortunadamente, este lote de cervezas nunca llegó a los consumidores, aunque se desconoce si muchas otras producciones de la época contenían la misma sustancia tóxica y fue la causante del fallecimiento de incalculables vidas. Número 2. Un hallazgo increíble. Los arqueólogos están acostumbrados a encontrarse con todo tipo de horrores mientras realizan sus excavaciones, pero pocas veces se ha registrado uno tan espeluznante como el que protagonizó un equipo extranjero cerca de unas antiguas ruinas en China. Según el testimonio de estos hombres, un día encontraron una extraña estatua de un Buda. El tamaño no era nada grandioso, pero superaba a la media. El hallazgo, en sí mismo, no parecía nada revelador. Después de todo, hay numerosas culturas que veneran a la figura de Buda y que utilizan estas estatuillas para sus rituales. Sin embargo, cuando el equipo llevó la estatua milenaria hasta el laboratorio, decidieron analizar con rayos X su interior, para tratar de encontrar pistas que le ayudaran a medir su antigüedad. Fue entonces cuando sucedió lo inimaginable. Los rayos X demostraron que el interior de la estatua era hueco y había sido confeccionada para almacenar los huesos momificados de un hombre. Aquello era extraordinario e insólito. ¿Cómo era esto posible? Luego de varios trabajos de investigación, se descubrió que aquel hombre era un antiguo monje que se sometió al horrible ritual de la momificación, en vida, para obtener una gran recompensa, la cual no era otra que ser sepultado en el interior de Buda y que, de esta manera, fuese venerado por las futuras generaciones. Desdichadamente para este monje, su sueño no se cumplió tal y como él pensaba, ya que había estado enterrado durante décadas sin que nadie pudiera acercarse a él. Número 1. La tumba de los 100 años. La guerra está llena de horrores y la Primera Guerra Mundial es solo una muestra de lo creativo que podemos llegar a ser los seres humanos a la hora de destruirnos. Sin embargo, un siglo después de estos acontecimientos, siguen apareciendo ruinas y misterios sin resolver. Tal es el caso de un descubrimiento reciente realizado por un grupo de arqueólogos franceses, quienes dieron con una trinchera sepultada por la tierra en el año 1917 en la localidad de Reims, Francia. La excavación duró varias semanas y el resultado fue espeluznante. En el túnel se descubrieron los cadáveres de 270 soldados alemanes, quienes encontraron una muerte terrible a manos del propio peso de la gravedad. Según las investigaciones, el regimiento que se encontraba en el pozo de esta trinchera fue sepultado luego de que un corrimiento de montañas que vertió el peso de varios kilos de tierra sobre ellos. En la escena se consiguieron, además de los cadáveres, todo tipo de armas, tales como proyectiles, granadas, hachas, rifles y un sinfín de objetos adicionales como fotografías familiares, ropa y algunas joyas. Se cree que este túnel estuvo sellado durante más de 100 años y que la muerte de estos hombres no fue rápida, sino lenta y desesperante. Nadie sabe el sufrimiento que padecieron estos hombres en sus últimas horas, pero una cosa es segura: nadie desearía compartir el destino que tuvieron que padecer. Zona Cero. Tal vez no lo sepas, pero en Nevada se esconde uno de los basureros fósiles más interesantes de la Tierra. Se trata de una especie de pozo formado, en su mayor parte, por fósiles de ictiosaurios pertenecientes al menos a 9 ejemplares diferentes. Su descubrimiento fue una verdadera sorpresa, pues tiene una antigüedad de 228 millones de años, aunque nadie sabe explicar este extraño cementerio de criaturas. Sin embargo, Mark McMenamin tiene una teoría sumamente interesante que ha ido cobrando mucha más fuerza
luego de que los arqueólogos descubrieran los restos de una extraña criatura. Según Mark, este basurero de fósiles podría ser la guarida de un antiguo kraken gigante, una criatura mítica de incontables tentáculos y un tamaño de 30 metros de largo que, según los relatos de la antigüedad, se alimentaba de criaturas similares a los ictiosaurios. Esta teoría señala que podría ser este misterioso kraken el verdadero responsable de haber ido llenando este cementerio de Nevada, ya que la antigüedad de los fósiles, además de su estado, da señales de que fue un trabajo progresivo y realizado de forma metódica por una criatura desconocida. Hasta ahora, este misterioso basurero fósil en Nevada sigue siendo uno de los misterios más inusuales del planeta. La respuesta, por supuesto, sigue sin aparecer, pero una cosa es segura: llegará un día en el que un equipo de arqueólogos encontrará la respuesta. ¿Se arrepentirán de encontrarla? Esta es una pregunta que no se puede responder. Sin embargo, hay otros misterios que tal vez sí se puedan. Si te interesa conocer todos los secretos que se esconden debajo de la tierra y todos los misterios que pueden aclarar las excavaciones arqueológicas, será mejor que nos acompañes en los siguientes videos y descubras por ti mismo todo lo que oculta el pasado de nuestro planeta. ¿Preparado? Aquí te van los videos.